Para empezar, tengo una proposición para usted. ¿Le gustaría ser inmensamente rico? ¿Le gustaría tener más dinero de lo que usted posiblemente podría gastar en toda su vida sin privarse absolutamente de nada? Alguno me dirá, ¿qué pregunta, pastor? Por supuesto que me gustaría ser inmensamente rico. Muy bien, ahora, ¿le gustaría añadir a su riqueza la suficiente sabiduría como para saber cómo utilizar sus riquezas? ¿Le gustaría tener visión y liderazgo para, sin que importe las crisis que se presenten, usted sepa exactamente qué, cómo y cuándo hacer lo que tiene que hacer? Ahora, junto con esa riqueza y sabiduría, ¿no le gustaría tener la paz y la serenidad que provienen de una correcta relación con Dios? ¿Cómo le gustaría tener todas estas cosas? Y usted me responde, pastor, eso es imposible. Nadie puede tener esa clase de riqueza, de sabiduría y de adoración. Pues mire, yo le voy a mostrar el camino y juzgue usted si lo que voy a decir no es más que una falsa propaganda. ¿De acuerdo? Bien, hablemos de la riqueza. Busque Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Eso, mi amigo, es riqueza indescriptible. ¿Y qué de la sabiduría, de la guía que uno necesita? Veamos el Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Y qué de la paz y de la serenidad que queremos tener? Veamos Mateo 11, los versos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo trabaja eso en nuestras vidas? Bien, veamos. Primero, el significado de mansedumbre. Muchos piensan que mansedumbre es cobardía, que si uno es manso, tiene un carácter tímido y ambivalente. Permítame decir de una vez por todas, mansedumbre no es cobardía. Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Fue Cristo un cobarde? ¿Llamaría usted cobarde a quien con látigo en mano echó fuera del templo a los mercaderes? ¿A quien pasó 40 días en el desierto, en ayuno y oración, rodeado de bestias salvajes? ¿Se atrevería usted a decir que fue un cobarde? Jesús, aún sabiendo que en Jerusalén sería apresado, acusado y crucificado, sin embargo fue con determinación y firmeza hasta esta ciudad. ¿Le parece a usted que eso fue un acto de cobardía? ¿Qué clase de cobarde fue Jesús que sufrió en agonía y murió con su cuerpo clavado en una cruz? Jesús, el más hombre de todos los hombres que ha existido, dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Mansedumbre ni siquiera es debilidad, aunque muchas veces así lo pensemos, cuando lo opuesto es la verdad. Para ser manso hay que tener tremenda fortaleza espiritual y emocional. La Biblia dice que aparte del Señor Jesús, Moisés fue un hombre manso. Piénselo. Moisés fue un comandante en jefe que guió al pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Fue un hombre de valor. Pero ser un hombre de valor no excluye la mansedumbre. Alguna vez en alguna parte leí la siguiente frase: si usted cree que mansedumbre es debilidad, trate de ser manso por una semana. Perturbadora opción, ¿no le parece? Ser manso demanda una increíble fortaleza, porque la mansedumbre es fortaleza bajo control. En tiempos bíblicos y aún en la actualidad, cuando alguien tenía un caballo salvaje y quería montarlo, primero tiene que domarlo hasta que se vuelva manso. Y solo cuando ha sido amansado puede ser montado, utilizado. Pero note, no es que el caballo perdió su fortaleza, sino que ahora su fortaleza está bajo control. Entonces, mansedumbre es fortaleza que está bajo control. Wallace Hamilton es el nombre del autor del libro
cabalgue caballos salvajes. ¿Y qué ilustra lo que estoy diciendo? Dice que nosotros venimos a este mundo con toda clase de deseos, de instintos, proclividades, habilidades y ambiciones dadas por Dios mismo, y que al diablo le encantaría quitárnoslas y pervertirlas para su propio uso. Pero esos dones son el regalo de Dios para nosotros. Pero Él quiere que todos esos dones estén bajo su control y sean para su honra y su gloria. Pero el diablo quiere pervertirlos y traer vergüenza al nombre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay tres cosas que usted puede hacer con sus habilidades naturales y los dones que Dios le ha dado. Primero, autoafirmación. Allá a comienzos de la década de los años 60, apareció el siguiente lema: lo que quiera que es natural es hermoso, y cualquier cosa que es hermosa debe ser buena. Así que, lo que quiera que usted quiera hacer, hágalo. Nuestros antepasados de alguna manera fueron más listos que la gente de esta generación y su maldad. Los antiguos, si querían hacer algo malo, malvado, vil, si querían dejar correr sus caballos salvajes, tomaban esa maldad, esa impiedad, esa vileza que tenían y la deificaban, la convertían en un dios o en una diosa. Por ejemplo, si ellos querían beber hasta emborracharse, decían: bien, legitimemos esto. Y se hicieron al dios Baco, que es el dios del vino, y le adoraron emborrachándose. Así que fueron pervertidamente listos. Y si querían cometer adulterio o fornicar o vivir en un lujurioso desenfreno, deificaron a Venus como la diosa de la sexualidad y la promiscuidad. Así dejaban correr sus caballos salvajes. O si tenían rencores y deseos de venganza, para justificar su deseo de guerra, de sangre y dar rienda suelta a su odio, deificaron a Marte, el dios de la guerra. No solo que se sentían muy bien dejando correr sus caballos salvajes, sino que sus desenfrenadas bajas pasiones las elevaron al nivel de virtud religiosa. Hubo un hombre filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que fue el abanderado de los que querían dejar correr libremente a sus caballos salvajes. Fue el apóstol de la autoafirmación. Adolfo Hitler estudió intensamente los escritos de Nietzsche. Déjeme leer una frase que Nietzsche escribió en uno de sus libros. Dice: hagan desaparecer a sus piadosos sacerdotes y su debilucho evangelio de misericordia. Purguen de sus almas esta enfermedad diabólica llamada cristianismo. El progreso depende de hombres fuertes y gente fuerte. Por lo tanto, afírmese en usted mismo. Sea un superhombre. Y Hitler fue convencido de esto, y el resultado fue la invención de los hornos de gases para aniquilar a los judíos. Segundo, el autocontrol. Solo restrinja, reprima sus deseos. Mutile al jinete del caballo. Eso, mi amigo, es una forma de budismo. Los budistas tienen esa clase de religión. Razonan que si las personas no pueden llevarse bien y no tienen paz consigo mismas y menos con los demás, es porque sus deseos no tienen restricciones, y esto les guía a vivir una vida de frustración. Entonces el budista dice: usted tiene que llegar a un punto en donde ya no tenga esos deseos. Tiene que sublimizar todo deseo, amortiguar sus pasiones hasta alcanzar el nivel nirvana, el lugar en donde no siente ni es nada. Es como si a usted le cortaran la cabeza para eliminar el dolor de cabeza. ¿Cómo verá? Eso es una especie de religión negativa, de fe negativa. El cristianismo es una fe positiva. Dios no elimina al jinete ni mutila al caballo. Lo que hace Dios es tomar ese deseo, esa fortaleza, esa ambición, esa habilidad, todo lo que Él mismo nos ha dado, dársela al Señor Jesucristo y dejar que Jesús controle nuestra vida. Anote Romanos 6, 19. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere tomar sus habilidades y sus deseos y ambiciones y mutilarlos. No, de ninguna manera.
lo que Dios quiere hacer es controlarlo para su gloria. Por ejemplo, digamos que usted tiene un temperamento volátil. Dios dice que no debe perder su temperamento y que más bien debe aprender cómo usarlo. Mire lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. El mismo Señor Jesús, cuando vio que los mercaderes habían hecho del templo un lugar para sus negocios no muy honestos, que digamos, se airó, se enojó, fue movido a ira. O sea, él no perdió su temperamento, su control, sino que lo utilizó en una causa justa. Mi amigo, si usted me dice que no tiene temperamento, entonces algo no está bien con usted. Jesús quiere controlar su temperamento para su gloria. Debe haber ciertas cosas que deben disgustarle, enojarle, hacerle perder su temperamento. Por ejemplo, la industria pornográfica, el tráfico de drogas, la explotación sexual de mujeres y de niños y toda la depravación actual que está convirtiendo al mundo en un desierto espiritual, moral y ético. Un desierto lleno de fieras feroces. ¿Y qué de nuestra lengua? Jesús quiere que con nuestra lengua le alabemos y le glorifiquemos. Gracias a Dios hay muchos cantautores que son genuinamente cristianos y utilizan ese don que Dios les ha dado no solo para tocar e inspirar la vida de otras personas, sino y sobre todo para alabar, honrar y glorificar a Dios. Y Dios nos da dones y talentos, naturales o especiales, no para que nos volvamos orgullosos de tener esos dones y talentos, sino para que con ellos alabemos y bendigamos a Dios. Y eso también, amigo, es fortaleza bajo control. Generalmente usamos nuestra lengua para criticar negativamente, para insultar, para vejar al prójimo, para quejarnos, para expresar nuestra ira, para vocalizar nuestro enojo. Pero cuando Dios toma el control de nuestra lengua, ¿qué es lo que sucede? Mateo 12:35 tiene la respuesta. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. ¿Tiene usted ambiciones? Y no faltará quien de inmediato me diga, pastor, ser ambicioso es malo. Digo, ¿en dónde aprendió usted ese disparate? Si usted no tiene ambiciones, no es un ser humano. Escúcheme, una cosa es ser ambicioso y otra cosa es ser codicioso, avariento, egoísta. Su ambición no debe ser por tratar de ser el mejor, el más influyente, el más importante o el más poderoso. Su ambición debe ser la misma ambición que tuvo el apóstol Pablo, querer ser como Jesús, que Jesús viva la vida de él en la vida de Pablo. Esa es una santa, sana y noble ambición. Eso es fortaleza bajo control. ¿Cómo puede usted ser una persona mansa? Busque la epístola de Santiago, capítulo 1, desde el verso 21. Ponga mucha atención a esta porción de las Escrituras para que sepa cómo la mansedumbre puede ser parte de su vida. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sanar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí el Señor nos dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra. Ahora, ¿por qué debemos recibir con mansedumbre la palabra? Porque la mansedumbre es fortaleza bajo control. Y para ser controlado por el Señor, usted tiene que conocer su voluntad y su camino. Y para conocer la voluntad y el camino de Dios, usted tiene que conocer su palabra. Por lo tanto, tiene que recibir la palabra con mansedumbre. Escúcheme, ni usted ni yo sabemos ni la milésima parte de cómo guiar nuestra propia vida. Se explica ahora por qué, aún siendo creyente, fracasamos tantas y tantas veces. En una sala judicial a un hombre le preguntaron, ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios? Y el hombre respondió, si yo supiera la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, entonces sería Dios. Ingeniosa respuesta que encierra todo un mundo de teología. Necesitamos guía. Te puedo asegurar que Dios sabe
lo que nosotros no sabemos. Así que si usted es una persona llena de mansedumbre, usted tiene que poner su vida en las manos de Dios para que le guíe. Si quiere que Dios le dé bienestar económico, sabiduría y adoración profunda, entonces tiene que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, la cual, o sea, la palabra de Dios, puede salvar su alma. De acuerdo a Santiago, 3 cosas son necesarias. Primera, debe haber un espíritu de arrepentimiento. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, ¿qué significa esto? En el griego la palabra inmundicia significa tener el oído tapado con cera. Por lo tanto, hay que eliminar el exceso de cera en el oído. Y la aplicación espiritual es fácilmente comprensible. Pero, ¿cuál es la cera espiritual que tapa nuestros oídos? La abundancia de superficialidad. Verá, muchos de nosotros ya hemos sido salvados, pero todavía ha quedado un residuo pecaminoso en nuestras vidas. Y lo que Santiago está diciendo es, limpien sus oídos espirituales de la cera que los está tapando. Un hombre puede domar un caballo salvaje, pero Dios no hace con usted lo que el hombre hace con su caballo. Usted mismo tiene que llegar al punto cuando diga, dejo mi maldad, abandono mis inmundicias espirituales. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que entender su palabra. Si usted quiere que la Biblia inflame su corazón y su mente, tiene que eliminar la cera espiritual que está tapando sus oídos. Y la única forma de hacer eso es por medio del arrepentimiento de sus pecados. Debe tener un espíritu de arrepentimiento. ¿Sabe qué clase de persona es la que menos entiende esto de la mansedumbre? Pues la persona que está llena de orgullo. De hecho, esa clase de persona no puede recibir nada más porque su orgullo lo llena todo, tanto su vida material como su vida espiritual. Sin embargo, la Biblia dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Y qué de usted? ¿Está haciendo la provisión adecuada para la salvación de su alma? ¿Tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Si usted todavía no es salvo o salva, ¿por qué no hace esa decisión de consecuencias eternas este mismo momento? Le invito a repetir conmigo la siguiente oración, pero dígala con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza en Cristo. Querido Señor Jesús, me reconozco pecador delante de ti y sé que fuiste al Calvario y diste tu vida para rescatar la mía y para perdonarme de mis pecados y limpiarme y sanarme espiritualmente. Este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor y te entrego el control de mi vida para siempre. En tu santo nombre lo pido. Amén. Por favor, abra su Biblia y busque la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra recibir es una palabra interesante. Denota algo que es dado a una persona y esa persona la recibe. Usted no podrá recibir y menos entender la palabra si es que no tiene un espíritu de arrepentimiento. Sí, usted puede saber cosas acerca de la palabra, hasta puede saber intelectualmente, académicamente la palabra, pero eso no le califica para entender la palabra de Dios. Recibir significa aceptarlo como un regalo, y cuando lo recibe, usted le recibe como que si fuera un huésped muy especial en su vida, y le dice, pasa, seas bienvenida. Estamos encantados de tenerte en nuestra casa. Esa es la clase de bienvenida que nos gusta escuchar a nosotros, ¿verdad? Es la misma clase de bienvenida que le gusta escuchar al Señor Jesús, no solamente en relación con Él, sino con su palabra. Amigo, en su vida, ¿da usted esa clase de bienvenida a la palabra de Dios? Abre de par en par las puertas de su corazón y dice, Señor, recibo tu verdad. Hay muchos que van a las iglesias a escuchar el mensaje de la palabra. Otros oyen mensajes radiales como este que está escuchando ahora mismo.
pero lo hacen tratando de entender la palabra de Dios, pasándola por el filtro de sus mentes, y no necesariamente porque le den la bienvenida a la palabra de Dios en sus vidas. Mi amigo nunca aprenderá la verdad de esa manera. Tiene que dejar su orgullo intelectual en el polvo. Humíllese. Tenga su corazón en paz con Dios y hágalo con mansedumbre, con un espíritu de arrepentimiento, dejando de lado toda inmundicia y abundancia de malicia, y con un espíritu receptivo, dé la bienvenida y reciba la palabra de Dios. Segundo, debe haber un espíritu receptivo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez que usted tiene la palabra de Dios en su corazón, tiene que volverse un hacedor de la palabra. O sea, vivir de acuerdo a lo que cree. Fuera de esta verdad, todo lo demás no es más que verborrea religiosa. Si usted no es hacedor de la palabra, se engaña a usted mismo. Si usted solo escucha las verdades de la palabra de Dios, pero nunca las pone en práctica, usted es culpable de autodecepción y por lo tanto puede perder su alma en vez de salvarla. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, esto es, indeciso, es inconstante en sus caminos. Jesús dijo: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio. Escuchar y no hacer es una verdadera locura espiritual. Las impresiones sin las expresiones dan como resultado las depresiones. Si usted solo oye la palabra de Dios y no vive de acuerdo a esas verdades, tendrá un efecto negativo en su vida. Alguien dijo que educación es el proceso mediante el cual el material en los cuadernos del profesor es transferido a los cuadernos del alumno sin que haya pasado por la cabeza de ninguno de los dos. Me temo que muchas veces esa clase de conocimiento bíblico es el que tenemos. Pero las enseñanzas bíblicas no solo que deben estar en nuestra cabeza, sino que necesitan estar en nuestro corazón para que se manifiesten en nuestra vida. ¿Para qué sirve la mansedumbre? Veamos el final del verso 21 en Santiago 1, la cual puede salvar vuestras almas. Tercero, los motivos de la mansedumbre. El querer alcanzar bienestar económico, el desear ser guiado y tener visión y liderazgo en cada crisis de la vida, esa es una buena motivación. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y usted me dice: pastor, en la actualidad usted no consigue mucho siendo manso. En nuestro mundo uno tiene que patear, arranchar, pelear, morder, engañar. Esa es la única forma de salir adelante. Pudiera ser. Pero quiero que recuerde que el hombre perdió su herencia por falta de mansedumbre cuando se rebeló contra Dios en el jardín del Edén. La gente hoy en día no es capaz de gozar con lo que piensan que tienen por su espíritu de rebelión. Pastor, ¿qué quiere decir que recibirán la tierra por heredad? Bien, veamos 1 Corintios 3:21. Todo es vuestro. Veamos ahora 2 Corintios 6:10. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Ahora, ¿qué significa todo esto? La tierra y todo lo creado son propiedad de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios tiene es nuestra herencia, porque somos hijos suyos, coherederos juntamente con Cristo. Y sin embargo, nada es realmente nuestro. Nosotros solo somos administradores, mayordomos de las cosas de Dios. Y este es un arreglo admirable, porque cuando el diablo venga y le diga: si no me sirves, voy a quitarte todo lo que tienes, usted le responde: tú no puedes quitarme nada porque nada tengo, todo le pertenece a Dios. Poderoso jab de izquierda al mentón del diablo, quien cambia de táctica y le dice: entonces si me sirves y me adoras, te lo daré todo.
Y usted le responde: diablo, tú no puedes ofrecerme nada, porque ya lo tengo todo. Demoledor jab derecha al mentón del diablo. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Va a llegar un día cuando todo será posesión de los hijos de Dios, porque en su palabra dice que heredaremos la tierra. Un día vamos a reinar con Jesús. Un día Jesús descenderá del cielo y se sentará en el trono de David y reinará en donde el sol alumbra, o sea, en todas partes. Su reino se extenderá de mar a mar. Los lagos, ríos y océanos estarán rebosantes de peces. Los árboles se doblarán por el peso de los frutos en sus ramas. El cielo se llenará con multitud de aves, y todos los desiertos del mundo se convertirán en florecientes jardines. Todo esto será la herencia de los hijos de Dios. Los mansos heredarán la tierra. Eso lo tenemos ahora como herencia en nuestro corazón. Pero un día será realidad. Tendremos bienestar, riqueza económica. Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio. Mucha gente se pregunta: ¿por qué Dios no nos habla hoy? Están viendo y entendiendo las cosas al revés. No es que Dios no nos hable. El problema es que nosotros no estamos escuchando. No tenemos una actitud de mansedumbre para oír la voz de Dios. ¿Desea usted que Dios le guíe? Si usted se humilla con un espíritu de arrepentimiento, con un espíritu receptivo, Dios le guiará. Y usted no será como un barco en medio de una oscura y furiosa tormenta, sin brújula, sin timón, sin mástil y sin velas, empujado por las olas y los vientos de este mundo. Encaminará a los humildes por el juicio. Él le mostrará el camino y usted podrá escuchar su voz, guiándole aún en medio de la peor tormenta de su vida. Y usted tendrá no solo bienestar y riqueza y sabiduría, sino que sabrá lo que es la verdadera adoración. Mateo 11, desde el verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Veamos esta porción bíblica un poco más detenidamente. Jesús fue un carpintero y sabía cómo hacer yugos para los bueyes. Y no creo que Jesús jamás haya hecho un yugo que no quedó perfecto en los bueyes. Ahora, cuando un buey lleva un yugo, es porque es un buey manso. Ese buey sigue teniendo tremenda fuerza. Por eso usaban los bueyes para arar los campos. Y muchos agricultores que todavía aran a la antigua dicen que el buey más dócil tiene más fuerza que un caballo en esas labores agrícolas. El yugo en el pescuezo de los bueyes es para que ambos bueyes puedan alar el arado. Y cuando Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros, es como si estuviera diciendo: estamos en esto juntos, apóyate en mí, déjame guiarte. Quiero hacer un descanso para tu alma. Esa es la clase de mansedumbre que Jesucristo quiere darle a usted. No mañana ni pasado mañana, sino hoy mismo. Quienes están escuchando este programa, y si aún no son salvos, ¿no quisieran conocer a este maravilloso Salvador, Jesucristo? ¿No quisieran que sus pecados les fueran perdonados? ¿No quisieran hacer la paz con Dios para poder experimentar la paz de Dios? Dios le ama mucho más de lo que yo podría explicarle con palabras. ¿No quisiera tener la riqueza de su sabiduría, de su guía, de su cuidado, de su protección? Entonces le invito a entregar su corazón a Él. Venga, Jesús. Hubo un gran evangelista llamado Henry Morehouse. Su trabajo no fue entre grandes multitudes, sino en pequeñas iglesias. Como tema base de sus mensajes, él usaba Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez Morehouse estuvo en un pequeño pueblito minero,
Y en ese lugar había un hombre que odiaba a Dios, a Jesús, la Biblia, las iglesias, los predicadores, los evangelistas, los misioneros. En fin, odiaba a cualquier persona o cosa que estuviera relacionada en la más mínima forma con Dios. Este hombre se llamaba Mac Miller. Y este hombre le mandó un mensaje a Morehouse diciéndole que si predicaba esa noche, él iría a la iglesia, revólver en mano, para sacarle a balazos del pueblo. Los creyentes, asustados, se acercaron donde Morehouse y le dijeron que sería conveniente suspender la reunión de esa noche. Morehouse les dijo: no, he orado sobre este asunto y estoy convencido que Dios quiere que predique esta noche. Y yo confío totalmente en Dios. Tendremos la reunión esta noche, tal y como está programada. Esa noche la pequeña iglesita de ese pueblito minero estuvo totalmente llena, y los que no pudieron entrar se quedaron alrededor de la iglesia y abrieron todas las puertas y ventanas para que la gente pudiera escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando Morehouse estuvo más o menos a la mitad de su mensaje, vino Mac Miller. Empujó a cuantos encontró a su paso. Llegó frente al púlpito, se sentó en el suelo y le dijo: usted haga lo suyo, que después yo haré lo mío. Morehouse abrió su Biblia en Juan 3:16 y predicó del amor de Dios por todos los seres humanos, de cómo Dios entregó a su amado Hijo Jesucristo para que muriera por los pecados de todos nosotros. Morehouse predicó con tal pasión y convicción que se podía sentir la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Luego hizo la invitación para aquellos que quisieran recibir a Cristo en su corazón. Mac Miller se puso de pie y la gente no sabía qué iba a pasar. Él no pasó al frente, pero dio media vuelta y salió de la iglesia dando un tremendo portazo. Caminó por la calle principal de ese pueblito. Sus amigos que estaban bebiendo en un bar le vieron y le llamaron: Mike, ven, sírvete un trago. Pero Mac Miller siguió caminando como si no les hubiera oído. Llegó hasta un pequeño callejón, giró hacia la derecha y llegó hasta una semi-destruida valla metálica, tras la cual había un remedo de casa. Con sus enormes manos empujó violentamente la puerta. Era una sola habitación que servía de sala, comedor, cocina y dormitorio. Ahí una mujer de rostro demacrado cuidaba de unos pequeñuelos quienes, al ver entrar a su padre, corrieron a esconderse debajo de la cama por temor a que su padre los castigara. Su esposa, que evidentemente era abusada y golpeada físicamente, simplemente se puso en actitud protectora frente a la cama. Mac Miller miró a su esposa y en un tono dulce, desconocido en él, le dijo: mujer, no temas. Llama a los niños. Vamos a orar. Ella, asombrada, le preguntó: ¿Qué es lo que dijiste? Y él, con una paciencia absurda por ser él quien era, le dijo: trae a los niños, vamos a orar. Los niños salieron de debajo de la cama, pero se quedaron detrás de su madre. No entendían lo que estaba diciendo su padre. Él tomó a cada uno de ellos, les acarició en la cabeza y les dijo: hijos, vamos a arrodillarnos. Ellos, temerosos, así lo hicieron. Su mamá también se puso de rodillas y, para asombro de todos ellos, Mac Miller también se arrodilló y dijo: querido Dios. Y se quedó en silencio. No sabía cómo orar. Sabía maldecir y decir palabras obscenas, pero no sabía cómo orar. De pronto, como en un relámpago, se acordó de las oraciones que su madre le enseñó cuando él era un niño, y entonces dijo: generoso Jesús, manso y humilde, mírame como si fuera un niño. Perdona mi simpleza y permíteme acercarme a ti. Y en ese momento, en ese cuartucho, frente a sus felizmente asombrados esposa e hijos, Mac Miller nació de nuevo.
Sus lágrimas fueron la confirmación de la transformación interna. Esta historia real la sabemos porque el mismo Mike Miller la cuenta como testimonio de lo que le sucedió a él y a su familia cuando él entregó su corazón a Jesús. Ahora es posible que usted no sea como Mike Miller antes de conocer a Jesús. Pero si quiere ser salvo, se salvará de la misma forma en que se salvó Mike Miller. No hay uno solo de ustedes que sea tan malo que no pueda ser salvo, o que sea tan bueno que no necesite ser salvo. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si en su corazón usted siente el ardiente deseo de hacer una decisión por Cristo, no se quede con el desear. Pase de inmediato al actuar. Humíllese delante de Dios, arrepiéntase de sus pecados, pídale a Dios su gracia y misericordia. Reconozca el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario al morir por usted, para pagar el precio de la deuda de sus pecados, e invítele a que venga a morar en su corazón como su Salvador y Señor, y pídale que le ayude a ser la clase de persona que Él quiere que usted sea. Permita que Dios le use como un instrumento útil y de bendición en la vida de los demás, y dile gracias a Dios por todo en el nombre de Jesús. No, de ninguna manera. Lo que Dios quiere hacer es controlarlo para su gloria. Por ejemplo, digamos que usted tiene un temperamento volátil. Dios dice que no debe perder su temperamento y que más bien debe aprender cómo usarlo. Mire lo que dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. El mismo Señor Jesús, cuando vio que los mercaderes habían hecho del templo un lugar para sus negocios no muy honestos, que digamos, se airó, se enojó, fue movido a ira. O sea, Él no perdió su temperamento, su control, sino que lo utilizó en una causa justa. Mi amigo, si usted me dice que no tiene temperamento, entonces algo no está bien con usted. Jesús quiere controlar su temperamento para su gloria. Debe haber ciertas cosas que deben disgustarle, enojarle, hacerle perder su temperamento. Por ejemplo, la industria pornográfica, el tráfico de drogas, la explotación sexual de mujeres y de niños y toda la depravación actual que está convirtiendo al mundo en un desierto espiritual, moral y ético. Un desierto lleno de fieras feroces. ¿Y qué de nuestra lengua? Jesús quiere que con nuestra lengua le alabemos y le glorifiquemos. Gracias a Dios hay muchos cantautores que son genuinamente cristianos. Utilizan ese don que Dios les ha dado, no solo para tocar e inspirar la vida de otras personas, sino y sobre todo para alabar, honrar y glorificar a Dios. Y Dios nos da dones y talentos, naturales o especiales, no para que nos volvamos orgullosos de tener esos dones y talentos, sino para que con ellos alabemos y bendigamos a Dios. Y eso también, amigo, es fortaleza bajo control. Generalmente usamos nuestra lengua para criticar negativamente, para insultar, para vejar al prójimo, para quejarnos, para expresar nuestra ira, para vocalizar nuestro enojo. Pero cuando Dios toma el control de nuestra lengua, ¿qué es lo que sucede? Mateo 2:75 tiene la respuesta. El buen hombre del buen tesoro del corazón saca cosas buenas. ¿Tiene usted ambiciones? Y no faltará quien de inmediato me diga: pastor, ser ambicioso es malo. Digo, ¿en dónde aprendió usted ese disparate? Si usted no tiene ambiciones, no es un ser humano. Escúcheme, una cosa es ser ambicioso y otra cosa es ser codicioso, avariento, egoísta. Su ambición no debe ser por tratar de ser el mejor, el más influyente, el más importante o el más poderoso. Su ambición debe ser la misma ambición que tuvo el apóstol Pablo, querer ser como Jesús, que Jesús viva la vida de él en la vida de Pablo. Esa es una santa, sana y noble ambición. Eso es fortaleza bajo control. ¿Cómo puede usted ser una persona mansa? Busque la epístola de Santiago, capítulo 1, desde el verso 21. Ponga mucha atención a esta porción de las Escrituras para que sepa cómo la mansedumbre puede ser parte de su vida. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia,
recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede sanar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí el Señor nos dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra. Ahora, ¿por qué debemos recibir con mansedumbre la palabra? Porque la mansedumbre es fortaleza bajo control. Y para ser controlado por el Señor, usted tiene que conocer su voluntad y su camino. Y para conocer la voluntad y el camino de Dios, usted tiene que conocer su palabra. Por lo tanto, tiene que recibir la palabra con mansedumbre. Escúcheme, ni usted ni yo sabemos ni la milésima parte de cómo guiar nuestra propia vida. Se explica ahora por qué, aún siendo creyente, fracasamos tantas y tantas veces. En una sala judicial a un hombre le preguntaron: ¿jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con la ayuda de Dios? Y el hombre respondió: si yo supiera la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, entonces sería Dios. Ingeniosa respuesta que encierra todo un mundo de teología. Necesitamos guía. Te puedo asegurar que Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Así que si usted es una persona llena de mansedumbre, usted tiene que poner su vida en las manos de Dios para que le guíe. Si quiere que Dios le dé bienestar económico, sabiduría y adoración profunda, entonces tiene que recibir la palabra de Dios con mansedumbre, la cual, o sea, la palabra de Dios, puede salvar su alma. De acuerdo a Santiago, 3 cosas son necesarias. Primera, debe haber un espíritu de arrepentimiento. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora, ¿qué significa esto? En el griego, la palabra inmundicia significa tener el oído tapado con cera. Por lo tanto, hay que eliminar el exceso de cera en el oído. Y la aplicación espiritual es fácilmente comprensible. Pero, ¿cuál es la cera espiritual que tapa nuestros oídos? La abundancia de superficialidad. Verá, muchos de nosotros ya hemos sido salvados, pero todavía ha quedado un residuo pecaminoso en nuestras vidas. Y lo que Santiago está diciendo es: limpien sus oídos espirituales de la cera que los está tapando. Un hombre puede domar un caballo salvaje, pero Dios no hace con usted lo que el hombre hace con su caballo. Usted mismo tiene que llegar al punto cuando diga: dejo mi maldad, abandono mis inmundicias espirituales. Si usted quiere que Dios le hable, tiene que entender su palabra. Si usted quiere que la Biblia inflame su corazón y su mente, tiene que eliminar la cera espiritual que está tapando sus oídos. Y la única forma de hacer eso es por medio del arrepentimiento de sus pecados. Debe tener un espíritu de arrepentimiento. ¿Sabe qué clase de persona es la que menos entiende esto de la mansedumbre? Pues la persona que está llena de orgullo. De hecho, esa clase de persona no puede recibir nada más porque su orgullo lo llena todo, tanto su vida material como su vida espiritual. Sin embargo, la Biblia dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Y qué de usted? ¿Está haciendo la provisión adecuada para la salvación de su alma? ¿Tiene usted una relación personal con Dios por medio del Señor Jesucristo? Si usted todavía no es salvo o salva, ¿por qué no hace esa decisión de consecuencias eternas este mismo momento? Le invito a repetir conmigo la siguiente oración, pero dígala con fe, con sinceridad, depositando toda su confianza en Cristo. Querido Señor Jesús, me reconozco pecador delante de ti, y sé que fuiste al Calvario y diste tu vida para rescatar la mía, y para perdonarme de mis pecados, y limpiarme y sanarme espiritualmente. Este momento te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor, y te entrego el control de mi vida para siempre. En tu santo nombre lo pido. Amén. Por favor, abra su Biblia y busque la epístola de Santiago, capítulo 1, verso 21. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra recibir es una palabra interesante
denota algo que es dado a una persona y esa persona la recibe. Usted no podrá recibir y menos entender la palabra si es que no tiene un espíritu de arrepentimiento. Sí, usted puede saber cosas acerca de la palabra, hasta puede saber intelectualmente, académicamente la palabra, pero eso no le califica para entender la palabra de Dios. Recibir significa aceptarlo como un regalo, y cuando lo recibe, usted lo recibe como que si fuera un huésped muy especial en su vida, y le dice: pasa, seas bienvenida. Estamos encantados de tenerte en nuestra casa. Esa es la clase de bienvenida que nos gusta escuchar a nosotros, ¿verdad? Es la misma clase de bienvenida que le gusta escuchar al Señor Jesús, no solamente en relación con Él, sino con su palabra. Amigo, en su vida, ¿da usted esa clase de bienvenida a la palabra de Dios? Abre de par en par las puertas de su corazón y dice: Señor, recibo tu verdad. Hay muchos que van a las iglesias a escuchar el mensaje de la palabra. Otros oyen mensajes radiales como este que está escuchando ahora mismo, pero lo hacen tratando de entender la palabra de Dios, pasándola por el filtro de sus mentes, y no necesariamente porque le den la bienvenida a la palabra de Dios en sus vidas. Mi amigo nunca aprenderá la verdad de esa manera. Tiene que dejar su orgullo intelectual en el polvo. Humíllese. Tenga su corazón en paz con Dios y hágalo con mansedumbre, con un espíritu de arrepentimiento, dejando de lado toda inmundicia y abundancia de malicia, y con un espíritu receptivo, dé la bienvenida y reciba la palabra de Dios. Segundo, debe haber un espíritu receptivo. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una vez que usted tiene la palabra de Dios en su corazón, tiene que volverse un hacedor de la palabra. O sea, vivir de acuerdo a lo que cree. Fuera de esta verdad, todo lo demás no es más que verborrea religiosa. Si usted no es hacedor de la palabra, se engaña usted mismo. Si usted solo escucha las verdades de la palabra de Dios, pero nunca las pone en práctica, usted es culpable de autodecepción y por lo tanto puede perder su alma en vez de salvarla. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, esto es, indeciso, es inconstante en sus caminos. Jesús dijo: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre necio. Escuchar y no hacer es una verdadera locura espiritual. Las impresiones sin las expresiones dan como resultado las depresiones. Si usted solo oye la palabra de Dios y no vive de acuerdo a esas verdades, tendrá un efecto negativo en su vida. Alguien dijo que educación es el proceso mediante el cual el material en los cuadernos del profesor es transferido a los cuadernos del alumno sin que haya pasado por la cabeza de ninguno de los dos. Me temo que muchas veces esa clase de conocimiento bíblico es el que tenemos. Pero las enseñanzas bíblicas no solo que deben estar en nuestra cabeza, sino que necesitan estar en nuestro corazón para que se manifiesten en nuestra vida. ¿Para qué sirve la mansedumbre? Veamos el final del verso 21 en Santiago 1, el cual puede salvar vuestras almas. Tercero, los motivos de la mansedumbre. El querer alcanzar bienestar económico, el desear ser guiado y tener visión y liderazgo en cada crisis de la vida, esa es una buena motivación. Recordemos lo que Jesús dijo en Mateo 5:5: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Usted me dice: pastor, en la actualidad usted no consigue mucho siendo manso. En nuestro mundo uno tiene que patear, arranchar, pelear, morder, engañar. Esa es la única forma de salir adelante. Pudiera ser. Pero quiero que recuerde que
El hombre perdió su herencia por falta de mansedumbre cuando se rebeló contra Dios en el jardín del Edén. La gente hoy en día no es capaz de gozar con lo que piensan que tienen por su espíritu de rebelión. Pastor, ¿qué quiere decir que recibirán la tierra por heredad? Bien, veamos 1 Corintios 3:21. Todo es vuestro. Veamos ahora 2 Corintios 6:10. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Ahora, ¿qué significa todo esto? La tierra y todo lo creado son propiedad de Dios. Nosotros pertenecemos a Dios. Por lo tanto, todo lo que Dios tiene es nuestro.